Hoy con nuestros amigos de SEO Live vamos a hablar de paleontología. Nos acompaña Rose Alonso, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y para poner también el valor, ¿no? El papel que ha tenido la mujer en el desarrollo, ¿no?, de esta disciplina científica. Exacto, exacto. Muchas veces, pues en la historia de la paleontología de dinosaurios, sobre todo, pues se habla de los clásicos, ¿no?, de pues, investigadores clásicos, pero a veces, pues bueno, también es bueno poner ese punto ahí en la historia, ¿no?, y hablar un poquito de ellas, ¿no?, que al final, bueno, siempre el papel de la mujer siempre ha estado un poquito relegado, un poquito bastante a un segundo plano, y el terreno de la paleontología y del arte pues no es una excepción, ¿no? Vamos a empezar a detallar y a conocer algunas de esas protagonistas, ¿no?, que han tenido que ver mucho en esa disciplina. Sí, digamos que, bueno, vamos a empezar, normalmente hablamos de animales extintos, ¿no?, de la época mesozoica y tal, pero vamos a viajar hoy un poquito más adelante en el tiempo y nos vamos a ir hasta el siglo XIX, concretamente a Inglaterra. Hay que destacar que en este momento de la historia, pues la mujer no podía estar en la comunidad científica, no podía ser parte de ella, ¿no? Entonces, por eso un poco está bien destacar el papel de estas mujeres que sí que hicieron cosas por la ciencia, ¿no?, por decirlo así, y bueno, y aportaron un poquito más. Y me dirás, ¿y por qué hablamos aquí de Aragón si estamos hablando de Inglaterra? Claro, ¿no? Un poquito. Pues bueno, hace unos meses se estrenó aquí, se pudo ver en el Museo de Ciencias Naturales una exposición que se llamaba Ilustrando la Ciencia, paleontólogas ilustradoras, que hablaba un poquito de esto, arrojaba un poquito de luz sobre estas investigadoras. La más conocida es Mary Anning. Si te suena Mary Anning de algo, porque... Así a priori, por el nombre no, pero lo vamos a empezar a conocer enseguida. Pues Mary Anning era, bueno, fue una paleontóloga o digamos investigadora que empezó vendiendo fósiles en Inglaterra. ¿Los vendía? Los vendía, claro, eso ahora mismo no se puede hacer, ¿vale? Que quede muy claro esto, pero bueno, ella nació en 1799 en Lyme Regis, que es una localidad que está al sur de Inglaterra y que tiene bueno, allí se localiza la denominada costa jurásica, que es una zona donde proliferan fósiles de hace 180 millones de años, más o menos. Entonces, bueno, lo que esta mujer hacía se dedicaba a recoger fósiles. Hay que destacar que también en el siglo XIX, digamos que el tema de la recolección de fósiles estaba muy en auge. La gente le encantaba. Me imagino, exacto, ¿no? exacto. Entonces ella se dedicaba a eso y eso fue un poquito también lo que le hizo pues, acabar dedicándose a esto. Ella ilustraba, como estamos viendo ahora en pantalla, hacía dibujos, los mandaba a otros investigadores. Además, bueno, hay que destacar que esta mujer encontró el primer ictiosaurio y el primer plesiosaurio completo de la historia. Hallazgos importantes. Bastante, sí, la verdad que sí. Y siempre un poco pues también destacando que al final con la ilustración aprendían y digamos que les ayudaba en sus investigaciones. Una cosita importante también es que, bueno, ¿te suena la palabra coprolitos? Sí, excrementos, ¿no? Excrementos de dinosaurios. Pues Mary Anning fue la primera, digamos, en pensar que las llamadas piedras Beózar, que proliferaban allí en los acantilados de Inglaterra, podían ser excrementos de dinosaurios o de animales extintos. Eso no eran piedras. Bueno, entendemos. Más o menos, exacto. Bueno, luego también, no sé si la tenemos por ahí, pero hay una ilustración que podríamos decir que sería la primera ilustración, la primera paleoilustración de la historia, que está basada precisamente en los descubrimientos de Mary Anning, donde se pueden ver ictiosaurios, se pueden ver plesiosaurios, tortugas, un montón de animales extintos, sobre todo marinos, en la costa jurásica, que ahí la podemos ver, por ejemplo, a ella con su martillo de geóloga, o sea, que al final era una mujer que, bueno, al final fue reconocida, muy al final de su vida, por la Sociedad Geológica de Londres, costó un poquito, pero bueno, al final fue reconocida. Más protagonistas, Rose. Pues Elizabeth Philpott tiene bastante que ver con esta mujer de aquí, y es que, bueno, una de las mayores paleoilustraciones que existen se hizo con tinta de calamar, de belemnite extinto. Los belemnites son una especie de calamares, bueno, calamares sepias, digamos, de la familia de los calamares y las sepias, ¿no? Moluscos cefalópodos extintos. Entonces, Mary Anning, de la que hablábamos antes, encontró un fósil con tinta seca, claro. Y lo que hizo Elizabeth Philpott, que era ilustradora también y paleontóloga, podríamos decir, fue dibujar con esa tinta. Ella la diluyó en agua y consiguió pintar, dibujar, ilustrar con tinta de un molusco extinto hace millones de años. ¿Fue ese propio molusco?
¿O no? Pues dibujó peces, dibujó ictiosaurios, otras cosas. ¿No? Sí, paleoarte así un poquito en general. Curioso, curioso y llamativo, ¿no? Sí, sí, y además esta mujer también pues, tuvo una colección muy grande que se encuentra hoy en día en el Museo de Oxford, que llegó a tener más de 400 fósiles de 40 especies diferentes y iban investigadores de todo el mundo a verlas, ¿no? Estas mujeres además se carteaban con las mujeres de los grandes investigadores de ese momento de los dinosaurios y bueno, pues al final digamos que se lo comían y se lo guisaban todo ellas. Esta era la última historia. Pues tenemos también a Charlotte Murchison, que era una mujer que era geóloga, ella ilustraba, ella pues al final era paleontóloga, ¿no? Digamos que aunque no estuvieran reconocidas como tal, su marido era geólogo un poquito inducido por ella, digamos, y también hizo varias publicaciones científicas. Pues bueno, digamos que aunque su nombre no aparecía o aparecía en las ilustraciones, pues bueno, al final era ella un poco la que manejaba todo el cotarro y sobre todo también poner un poco en valor el tema de la ilustración científica en el mundo de la ciencia, pues bueno, al final que el arte no es solo por el arte, sino también por esa ayuda que te da para entender, para investigar. Hay que abrir miras, sin duda alguna. Sí, 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 desde luego. Rose, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.